¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios hizo que me tragara una ballena? Yo también lo hice, y créeme, no fue un simple accidente. Mi historia no es solo de un hombre escapando de su destino, sino de cómo una ciudad entera cambió por completo, todo por una sola oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿qué pasa cuando el perdón es más grande que nuestras dudas? Hoy te cuento lo que realmente pasó, y lo que aprendí en el proceso. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para más historias como esta. Todo comenzó en un día cualquiera, uno de esos en los que el cielo está despejado y piensas que todo estará en calma. Yo, Jonás, estaba tranquilo, disfrutando de mi vida en paz, cuando de pronto sentí una presencia. No era un ruido ni una sombra, era algo dentro de mí. Entonces lo supe, era Dios. Su voz resonó con claridad, como un trueno que no se ve, pero que sacude tu alma. Jonás, levántate y ve a Nínive, dijo con una autoridad que te deja sin aire. Diles que su maldad ha llegado hasta mí. Quiero que cambien sus caminos. ¿Nínive? ¿En serio? Esa ciudad era el pozo más profundo de la corrupción y el pecado. Sus habitantes eran enemigos de mi pueblo, los que nos humillaban y se reían de nuestras creencias. Ir allí no solo era peligroso, era absurdo. ¿Por qué tendría que ayudarles? No, Señor, grité, aunque sabía que no había forma de esconder mis pensamientos de Él. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de miedo y enojo. ¿Por qué yo? ¿Por qué debía ser el mensajero de una ciudad que no merecía nada? Tomé una decisión apresurada, como quien intenta apagar un incendio con las manos desnudas. Si Dios quería que fuera a Nínive, yo iría en la dirección opuesta. Me dirigí al puerto más cercano y compré un pasaje en un barco que iba rumbo a Tarsis, lo más lejos posible de esa misión imposible. Mientras subía a bordo, sentí una chispa de alivio. Pensé que estaba escapando. Pensé que podía esconderme de Dios. Qué equivocado estaba. Subí al barco pensando que había logrado algo grande. El aire salado llenaba mis pulmones, el crujir de la madera bajo mis pies me aseguraba que estaba lejos de Nínive, lejos de ese llamado que no quería atender. Los marineros eran un grupo rudo, hombres curtidos por el sol y las olas, pero ninguno me prestaba atención. Para ellos, yo no era más que otro pasajero con sus propios problemas. El barco zarpó, y con cada ola que nos alejaba de la costa, sentí que mi plan estaba funcionando. Me escondí en las entrañas del navío, entre las cajas de carga, y me quedé dormido. Creía que al dormir podría acallar mi conciencia, pero, en el fondo, sabía que estaba huyendo de algo mucho más grande que yo. No había pasado mucho tiempo cuando el barco empezó a sacudirse. Al principio, pensé que era un oleaje fuerte, algo común en el mar. Pero el rugido del viento se volvió más intenso, las olas se alzaron como montañas, y los gritos de los marineros comenzaron a llenar el aire. «Es una tormenta», gritó uno de ellos. Nunca he visto algo así. La tormenta no era normal, y yo lo sabía. Era como si el cielo mismo se hubiera enfurecido, como si el mar quisiera devorarnos. Los marineros corrían de un lado a otro, lanzando barriles por la borda para aligerar el peso. Algunos rezaban a sus dioses, otros maldecían su suerte. Pero yo sabía exactamente qué estaba pasando. La culpa me quemaba el pecho como un fuego. Esto no era una casualidad. Era Él. Dios me había encontrado. No importa cuán lejos intentara ir, no podía escapar de su presencia. Un marinero me sacudió del brazo. «Levántate, extranjero. ¿Cómo puedes dormir en medio de esto? Ruega a tu Dios, porque todos vamos a morir». Quise orar, lo intenté, pero mi lengua estaba pesada. No podía pedirle nada a Dios, no después de haberle dado la espalda. Y entonces, en medio del caos, alguien sugirió: «Echemos suertes para saber quién ha provocado esta desgracia».
Lo hicieron, y como una flecha que encuentra su blanco, las suertes cayeron sobre mí. Todos me miraron con una mezcla de furia y terror. ¿Qué has hecho?, preguntaron. No había forma de evitarlo más. Tomé aire, cerré los ojos y confesé: soy hebreo. Adoro al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de Él, y esta tormenta es por mi culpa. El silencio que siguió fue más pesado que las olas. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?, preguntaron. Sabía la respuesta, aunque me aterrorizaba decirla: láncenme al mar. Cuando les dije que me lanzaran al mar, sus rostros se llenaron de incredulidad. Los marineros no eran santos, pero tampoco querían cargar con mi muerte. Intentaron remar con todas sus fuerzas para volver a la costa, pero el mar no cedía. Cada ola parecía más grande que la anterior, como si el océano mismo estuviera empeñado en tragarnos a todos. No hay otra opción, gritó uno de ellos. Tu Dios está furioso, y esto no parará hasta que te entreguemos. Asentí con resignación. Sabía que esto era mi castigo, la consecuencia de mi desobediencia. Me llevaron al borde del barco. El viento rugía, las gotas de agua me azotaban el rostro como látigos. Uno de los marineros alzó las manos al cielo y gritó: Oh, Señor, no nos culpes por la vida de este hombre. Hacemos esto porque no hay otra salida. Y antes de que pudiera decir algo más, sentí sus manos en mi espalda. Un empujón, un instante de vacío, y luego el impacto frío del agua. El mar me recibió como un depredador hambriento. Las olas me arrastraban hacia abajo, como si cientos de manos invisibles tiraran de mí. Intenté nadar, pero era inútil. Mi cuerpo giraba sin control, y el aliento se me escapaba rápidamente. Y entonces, algo inesperado ocurrió. La tormenta se detuvo. Todo quedó en silencio. Las olas se calmaron, el viento cesó, y el mar quedó en una quietud aterradora. Podía imaginar a los marineros en el barco, mirando el milagro con ojos llenos de asombro. Pero yo no estaba en paz. En la penumbra del agua, vi una sombra enorme. Creció y creció hasta que me di cuenta de lo que era. Una criatura gigantesca, un monstruo del abismo, una ballena que se movía con una gracia aterradora. Abrí la boca para gritar, pero el agua se coló en mis pulmones. Antes de que pudiera reaccionar, las fauces de la ballena se abrieron, y en un solo movimiento, me tragaron entero. Todo se volvió oscuridad. La oscuridad fue lo primero que me envolvió. Pensé que había muerto, que este era el final de mi historia. Pero el silencio que reinaba dentro de la ballena no era como el de la muerte. Era un silencio pesado, como si todo estuviera contenido, retenido. Intenté moverme, pero no podía. Estaba atrapado en un espacio cerrado, húmedo y asfixiante, rodeado por las paredes resbaladizas de la criatura. Respiraba con dificultad, mi cuerpo lleno de sal y agua. Cada vez que intentaba gritar, el sonido se ahogaba en mi garganta. Era como si la ballena misma estuviera presionando contra mí, absorbiendo mi aliento, mi esperanza. Puedo decirte que no fue un lugar cómodo, ni siquiera para un hombre como yo que había estado acostumbrado a la dureza del mundo. El aire se volvía denso y frío, y el olor. El olor era insoportable. Todo a mi alrededor parecía una mezcla de oscuridad y desespero, una cárcel líquida de la que no había forma de escapar. En ese momento, lo único que sentí fue el peso de mi desobediencia. ¿Por qué, Señor?, me pregunté, mi voz quebrada, perdida en la inmensidad de mi propio temor. ¿Por qué me has dejado aquí? Los días pasaban, o al menos eso me parecía. No tenía forma de saber si estaba allí una hora o una semana. La ansiedad se apoderaba de mí, y las dudas me atormentaban. Pensé que nunca saldría de allí, que mi vida terminaría en el vientre de esa criatura, como un fragmento olvidado de una historia que nadie escucharía.
Fue en medio de esa angustia que algo empezó a cambiar dentro de mí. Comencé a rezar. No de la forma casual en la que uno reza cuando está en apuros, sino de una forma que jamás había experimentado antes. Lloré, le pedí perdón a Dios, como nunca antes lo había hecho. Mi alma, mi corazón, todo lo que era, se dirigió hacia Él. Era como si el miedo se hubiera transformado en una súplica desesperada por redención. Señor, si me das otra oportunidad, iré a Nínive. Te lo prometo, dije con toda la fuerza que me quedaba. Haré lo que me pides. Me arrepiento de haber huido de ti. Y entonces, algo increíble ocurrió. La ballena, que había estado nadando sin rumbo, comenzó a cambiar su curso. Sentí un movimiento diferente, como si la criatura estuviera reaccionando a algo que estaba más allá de lo visible. Era como si Dios, en su misericordia, hubiera escuchado mi súplica. Y en ese momento, entendí algo que no había comprendido antes. No era solo la tormenta ni la ballena lo que me había sucedido. Era una lección. Un recordatorio de que no puedes huir de lo que te está destinado. La ballena comenzó a nadar hacia la orilla, y yo estaba vivo. El movimiento de la ballena cambió de repente. Cada sacudida de su cuerpo me hacía sentir que la tierra estaba más cerca, que la pesadilla de estar atrapado comenzaba a desvanecerse. Aunque el aire seguía siendo denso y húmedo, pude sentir como algo dentro de mí se iba liberando. La criatura nadaba hacia la orilla, y cada golpe de sus aletas me empujaba más y más cerca de la superficie, donde la luz del sol parecía ser un sueño lejano. Cuando la ballena emergió a la orilla, un último movimiento me lanzó fuera de su garganta. El agua me envolvió, y en un parpadeo, me encontré en la arena, respirando aire fresco y salado, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Estaba vivo. Temblando, me incorporé y miré a mi alrededor. Me encontraba en una costa desconocida, pero lo que más me sorprendió no fue el lugar, sino el sentimiento de haber sido arrancado del abismo. Aquello no había sido una simple experiencia, era un acto de compasión divina. Dios me había dado otra oportunidad, y no podía seguir ignorándola. Miré al cielo, agradecido pero también humillado. Había sido un hombre que intentó huir de su destino, pero ahora sabía que no importaba lo lejos que corriera, el llamado de Dios era más grande que cualquier océano o monstruo marino. Entonces, algo muy extraño ocurrió. Mientras me tomaba un momento para recogerme, una voz familiar se alzó en el viento. No era una voz física, no la escuché con los oídos, pero la sentí profundamente en mi alma. Jonás, dijo la voz, tan clara como el primer día que me habló desde lo alto. Levántate y ve a Nínive. No te he liberado para que te quedes aquí, sino para que cumplas con tu misión. Mi corazón se detuvo por un segundo. La ballena me había llevado a salvo, pero no para que descansara. Había un propósito en todo esto, un propósito que debía seguir. Con un suspiro de resignación y obediencia, me levanté. El viento soplaba con fuerza, y por primera vez desde que empecé este viaje, sentí una paz interior. Sabía lo que debía hacer. Ya no me importaba lo que pensara Nínive ni cuánto me asustara la idea de enfrentar a esa gente. Dios me había dado una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Así que, con determinación, comencé mi camino hacia Nínive. El sol comenzaba a caer cuando dejé la costa detrás de mí, y el horizonte, ahora teñido de naranja, me ofrecía una visión que nunca antes había apreciado, el vasto desierto que se extendía ante mí. El calor del día aún pesaba sobre mis hombros, pero en mi interior había algo nuevo, algo que no había sentido antes. La misión, mi misión, se sentía clara. Dios me había salvado, no para que huyera, sino para que cumpliera con lo que me había encomendado. Recorrí las vastas tierras hacia Nínive, y cada paso me parecía más pesado que el anterior. No solo por el cansancio físico, sino por el miedo que comenzaba a despertarse en mí nuevamente.
Recordaba a los habitantes de Nínive, su maldad, sus pecados. Eran gente dura, tan lejos de todo lo que había conocido. ¿Cómo podía yo, un simple hombre, hablarles de arrepentimiento? ¿De cambiar su destino? Mi corazón latía con fuerza al pensar en todo lo que debía hacer, pero la voz de Dios seguía resonando en mi cabeza, como un eco constante que no podía ignorar. El viaje fue largo, y mientras atravesaba el desierto, los días se hicieron interminables. Pero mi mente no dejaba de pensar en lo que me esperaba. A cada paso, recordaba las historias que había escuchado sobre Nínive, la gran ciudad, con sus muros imponentes y sus habitantes tan arrogantes. ¿Qué dirían cuando un desconocido llegara pidiendo que se arrepintieran? ¿Me escucharían? ¿Me rechazarían como había temido? En una de las noches, cuando me senté junto a una pequeña fogata para descansar, sentí la presión de todo lo que había dejado atrás. La vida de un profeta no era fácil, no lo era para nadie. Pero había algo dentro de mí que comenzaba a arder con la certeza de que debía continuar, que esta vez no me iba a detener. Al amanecer, cuando la luz comenzaba a pintar el cielo, me levanté. No podía volver atrás. No podía ignorar lo que Dios había dispuesto para mí. Sabía que mi misión no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Tenía la confianza de que, al igual que me había salvado del mar, Él me acompañaría. Finalmente, después de varios días de caminar, vi las murallas de Nínive en la distancia. Eran mucho más grandes de lo que había imaginado. Pensé en cómo se vería la ciudad desde las alturas, llena de gente que vivía su vida en el pecado, ajena a la ira de Dios que se acercaba. No podía quedarme callado. Tenía que hablarles. Mi corazón se aceleró al acercarme a las puertas. No sabía lo que encontraría allá dentro, pero estaba decidido a cumplir con mi misión. La ciudad me parecía inmensa, intimidante, pero no podía darme el lujo de dudar. Dios me había dado una oportunidad de ser su voz, y no la desperdiciaría. Así que, con determinación, crucé las puertas de Nínive, listo para enfrentar lo que fuera necesario. El aire dentro de Nínive era denso, caliente, lleno de sonidos y olores de una ciudad que nunca descansaba. Las calles estaban llenas de gente, y las murallas, que desde lejos parecían tan majestuosas, ahora me parecían aplastantes, imponentes. Cada paso que daba me hacía sentir más pequeño. La gente caminaba por las calles sin prestarme atención, ajena a la misión que había llegado a cumplir. Pero yo sabía que algo debía cambiar, que mis palabras debían penetrar en sus corazones endurecidos. Me sentí vulnerable al principio. ¿Cómo comenzaría? ¿Cómo hablarle a estas personas, tan distantes de mi mundo? Recordé las palabras que Dios me había dicho: ve y diles que en 40 días Nínive será destruida si no se arrepienten. La simpleza de ese mensaje me aterraba. Yo, un hombre que había huido, ahora tenía que enfrentarme a esta multitud y pronunciar la sentencia de un castigo divino. De todas formas, avancé. Mi paso era firme, pero mi corazón latía rápido. Llegué a una plaza central, donde comerciantes, soldados y ciudadanos comunes discutían, intercambiaban, vivían sus vidas. Me paré frente a ellos, respiré hondo, y grité con la voz que me quedaba. En 40 días, Nínive será destruida si no se arrepienten de sus malvados caminos. La ciudad parecía detenerse por un segundo. Hubo un murmullo, algunos me miraban con curiosidad, otros con burla, pero todos parecían sorprendidos. Nadie había hablado así antes, al menos no de esa manera tan directa, tan desafiante. Repetí el mensaje, y esta vez, más personas comenzaron a escuchar. Algunos se alejaron, otros se acercaron. ¿Creerían en mí? ¿Me tomarían en serio? Pasaron horas, y la ciudad siguió funcionando como si nada, pero mi mensaje se fue extendiendo. Un hombre, un líder, vino a hablar conmigo. Su rostro estaba serio, no parecía un hombre de desdén,
sino uno que quería entender. Él era el rey de Nínive, y cuando me vio, sentí su mirada como una presión. Estaba decidiendo si mis palabras valían algo o si yo era solo un loco. Me dijo, con una voz profunda y grave: ¿de veras crees que somos tan malos? ¿Que el Señor nos destruirá en tan pocos días? ¿Acaso no merecemos una oportunidad? Y en ese momento, algo en su mirada me hizo pensar que la ira de Dios no era lo único que se podía ver en Nínive. Había algo más en su rostro, un atisbo de esperanza, de arrepentimiento. Vi en sus ojos un reflejo de mi propia lucha interna. Y entonces, una chispa de algo nuevo encendió mi alma. Sí. Nínive será destruida. Grité con más fuerza. Pero también vi, en sus ojos, algo más. La posibilidad de un cambio. Y entendí, en ese momento, que mi mensaje no era solo sobre condena, sino también sobre salvación. El rey, con una autoridad que nunca pensé que vería, se giró hacia su gente. Ordenó que se proclamara un ayuno, que toda la ciudad se vistiera de saco y ceniza, en señal de arrepentimiento. Todos, desde el más rico hasta el más pobre, hicieron caso. Nadie comió, nadie bebió. Las llamas del arrepentimiento se encendieron en cada rincón de la ciudad. Nínive estaba cambiando. Y fue ahí, en ese instante, que comprendí lo que había sucedido. Dios no me había enviado solo para lanzar un juicio. Me había enviado para ser testigo de su misericordia. No era solo el castigo lo que importaba, sino la oportunidad de cambiar, de arrepentirse, de volver a Él. Nínive, con todos sus pecados, no estaba más allá de la gracia de Dios. Con una paz que jamás había conocido, me senté a observar, esperando a ver cómo se desarrollaría este milagro. ¿Me escucharon? Sí, lo hicieron. Y todo lo que podía hacer era esperar a ver si en esos 40 días, la ciudad encontraría la salvación. Nínive se estaba convirtiendo, pero, más importante aún, yo también lo estaba haciendo. Los días pasaron lentamente, y mientras observaba la transformación de Nínive, una parte de mí aún no podía creer lo que estaba sucediendo. La ciudad, que antes parecía sumida en el pecado y la arrogancia, ahora estaba en una especie de quietud solemne. Las calles estaban vacías, no por el temor a la destrucción, sino por la reflexión profunda que había invadido a todos. No había gritos de celebración, ni ruidos de comercio, todo estaba en silencio, como si la ciudad estuviera esperando algo grande, algo trascendental. A mí, me invadió la duda. ¿Realmente se estaban arrepintiendo? ¿Era esto genuino o solo una reacción temporal al miedo? Vi a las personas vestidos con ropas de saco, esparciendo cenizas sobre sus cabezas, pero algo dentro de mí no podía quitarse el sentimiento de que todo esto podría ser solo una fachada, algo superficial. Algo que pasaría tan rápido como llegó. El arrepentimiento de Nínive, aunque visible, parecía demasiado grande para ser real. Me alejé de la plaza y busqué un lugar apartado para reflexionar. Estaba a punto de cumplir con mi misión, pero aún no podía escapar de la sensación de inquietud que me consumía. Vi la ciudad desde una colina cercana, y mientras observaba las murallas y los tejados, algo comenzó a nublar mi mente. No quería que mi mensaje se desvaneciera. No quería que todo el sufrimiento y la lucha fueran en vano. En lo más profundo, sentía la presión de ser testigo de la historia, pero también me sentía responsable de ella. Si Nínive se arrepentía, ¿sería suficiente para que Dios cambiara su destino? O, tal vez, como temía en lo más profundo de mi ser, todo esto no era más que un espejismo. Yo, que había escapado de mi destino, ahora me veía atrapado en otro tipo de incertidumbre. ¿Era posible que la salvación fuera realmente tan accesible? Durante la noche, me encontré orando solo. Pedí a Dios que me diera claridad. ¿Será esta la verdadera oportunidad de salvación para Nínive? Mi corazón no tenía respuestas.
A veces, el arrepentimiento parecía demasiado fácil, pero otras veces, lo veía arder genuinamente en las calles. Me di cuenta de que el juicio de Dios no solo se basaba en lo que yo podía ver, sino en lo que Él conocía. Y si Él veía un corazón sincero en Nínive, entonces mi duda no significaba nada. Al día siguiente, después de que las campanas de la ciudad sonaron al amanecer, el rey de Nínive me llamó. Con rostro serio y aún cubierto de ceniza, me invitó a su palacio. Fue un encuentro breve, pero significativo. Me miró a los ojos, y sin decir una palabra, entendí que su arrepentimiento era real. Hemos escuchado tu mensaje, Jonás. Y no solo lo hemos oído, sino que hemos decidido cambiar, dijo el rey con voz firme. Nínive ya no será lo que fue. Haremos lo que sea necesario para no perder el favor de Dios. Mi corazón se alivió, pero la incertidumbre aún me rondaba. La transformación de Nínive no era mía para juzgar, solo para testificar. Mi misión había sido cumplida, pero la salvación de la ciudad dependía ahora de algo más grande que yo. De algo que solo Dios podía ver. Así, con el peso de la espera sobre mis hombros, decidí quedarme para observar los días que quedaban. En los 40 días, se decidiría el destino de Nínive. Sin embargo, algo dentro de mí comenzó a cambiar, pues entendí que el verdadero arrepentimiento no era solo una acción, sino una postura del corazón ante Dios. Y aunque el final de esos días aún era incierto, sentí por primera vez que, al menos, había hecho lo correcto. Al menos, había obedecido. Los días siguieron pasando, y el aire de Nínive se fue llenando de una quietud expectante. La gente continuaba con su ayuno, su arrepentimiento, las oraciones se multiplicaban en cada rincón de la ciudad. Parecía que la transformación era real. Los grandes pecadores, aquellos cuyos nombres se susurraban con temor, caminaban por las calles con rostros humillados. Incluso los líderes, aquellos que antes se habían sentado en sus tronos de poder, ahora se arrodillaban y pedían perdón. Pero, a medida que los días se acortaban, algo comenzó a crecer en mi pecho. Estaba nervioso. La fecha límite se acercaba y, aunque la ciudad había cambiado, ¿sería suficiente? ¿Cómo podía saber si lo que estaban haciendo era genuino? La verdad era que no tenía idea. Nadie podía ver en el corazón de cada uno de esos ciudadanos. A lo lejos, podía ver la cima de la gran torre de Nínive, la ciudad que se levantaba como una sombra de lo que alguna vez había sido. Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo, y yo me encontraba cada vez más confundido. ¿Qué esperaba de mi Dios? Había lanzado la advertencia, había entregado el mensaje de destrucción, y sin embargo, los habitantes de Nínive se habían arrepentido. Mi corazón palpitaba con la tensión de la espera. ¿Realmente serían perdonados? ¿O era todo solo una prueba, una ilusión pasajera? El 7º día antes del final llegó, y el cielo estaba extraño. No había señales de tormenta ni de destrucción inminente, pero la ciudad aún esperaba, con el rostro del rey reflejando una mezcla de esperanza y temor. En ese momento, me di cuenta de algo que no había considerado antes, quizás mi misión no era solo para Nínive, sino también para mí mismo. Quizás, lo que me había sido dado para predicar era también un recordatorio de algo más profundo. No era solo el juicio lo que debía anunciar, sino la oportunidad, el perdón, el amor de Dios para todos, incluso los más perdidos. Al caer la noche, me dirigí al monte cercano, desde donde podía ver toda la ciudad. La ansiedad me envolvía, y lo único que podía hacer era esperar. Las estrellas en el cielo parecían burlarse de mi incertidumbre, cada destello recordándome que nada estaba en mis manos, que todo estaba en las manos de Dios. Por un instante, me sentí completamente solo, aislado de la gran cuestión que había sido puesta en mis manos. ¿Qué pasaría si Nínive no se salvará? ¿Y si Dios se desentendiera de todo lo que había pasado? En la cima de la colina, donde solo los vientos se atrevían a susurrar,
vi el amanecer. No había destrucción. No había fuego ni terremotos. Solo la tranquila luz del día, cayendo sobre la ciudad arrepentida. Mi corazón se aceleró. Vi el pueblo, en las mismas calles, como si la advertencia nunca hubiera llegado a cumplirse. Y entonces, algo increíble sucedió. El rey, al darse cuenta de que la destrucción no llegó, se acercó a mí. Estaba tan solemne, tan serio, pero ahora había una paz en su mirada. Jonás, me dijo, lo hemos hecho. Hemos cambiado. Y Dios, en su infinita misericordia, nos ha escuchado. Fue entonces que entendí lo que realmente había sucedido. La salvación no dependía de mis palabras ni de mi juicio. Era la misericordia de Dios lo que había intervenido. Y aunque el futuro de Nínive seguía incierto, ese momento fue el verdadero testamento del poder de arrepentirse y de la gracia que está siempre al alcance, incluso cuando creemos que todo está perdido. De regreso en las calles de Nínive, vi a las personas con una nueva luz en sus ojos. Ya no se veían como los pecadores de antes. Estaban transformados, y en sus corazones había algo que antes no existía, esperanza. Me sentí aliviado, pero también confundido. ¿Era esto lo que había temido? ¿Que Dios perdonara a Nínive, la ciudad que tanto despreciaba por su maldad? Pero mientras caminaba por esas mismas calles, entendí algo mucho más grande. La gracia de Dios no tiene fronteras, ni límites. Su perdón no está atado a lo que merecemos, sino a lo que Él decide otorgar. La ciudad, al menos por ese momento, había sido salva. Finalmente, llegaron los últimos días de espera. Yo había predicado, había proclamado la destrucción, había sido testigo del arrepentimiento de Nínive, y ahora solo quedaba esperar el juicio final de Dios. Los últimos rayos del sol se ponían sobre la ciudad, y mi mente aún estaba llena de dudas. Pero cuando el sol se apagó por completo, y la ciudad permaneció intacta, algo dentro de mí cambió. No era la ira que esperaba, sino la paz. La paz que solo puede venir de entender que la misericordia de Dios es más grande que nuestro entendimiento. Al ver a los habitantes de Nínive, ahora verdaderamente arrepentidos y transformados, entendí lo que Dios había estado mostrando. Su juicio no es solo un castigo, sino una invitación a cambiar, a ser mejores, a aprender de nuestros errores. Dios había dado a Nínive una oportunidad, y ellos la habían aprovechado. ¿Cómo podía yo, que había sido tan terco y desobediente, cuestionar su misericordia? Me quedé allí, observando la ciudad tranquila, y sentí una paz que no había experimentado antes. No era solo la salvación de Nínive, sino la mía propia. Había aprendido que el perdón no solo es para los demás, sino también para uno mismo. Y que, a veces, las lecciones más profundas vienen cuando menos las esperamos. Aunque mi misión había terminado, mi vida había cambiado. Ya no veía el mundo de la misma forma. Dios no era solo un juez distante, sino un guía cercano, dispuesto a ofrecernos siempre la oportunidad de regresar, sin importar cuán lejos hayamos ido. Entonces, mientras me alejaba de la ciudad, sentí en mi corazón un mensaje para todos aquellos que escuchaban mi historia: el arrepentimiento es un camino, y la misericordia de Dios es lo que nos guía por él. Así que, si esta historia te ha llegado al corazón, si has aprendido algo de lo que Jonás vivió, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este mensaje. Porque todos tenemos una oportunidad de cambiar, y el perdón siempre está a la vuelta de la esquina. Nos vemos en la próxima historia.